En torno al año 1000 se extendió por las tierras europeas el miedo a la aproximación del fin del mundo. Los acontecimientos naturales como cometas o eclipses eran interpretados y difundidos por los sacerdotes como señales del apocalipsis. Durante este período de tiempo, el milenarismo renació en Europa de manera abrumadora. La creencia escatológica de que Cristo volverá para reinar sobre la tierra durante 1000 años, antes del último combate contra el mal, produciendo la condena de Satanás al perder toda su influencia para la eternidad, dando comienzo, de este modo, al juicio final. Paralelamente, fue creciendo el militantismo belicoso dentro de la cristiandad, siendo evidencia de aquello el inicio en 1095 de la primera cruzada de la historia. Es bajo este contexto que aparece un líder religioso, quien se encargó de liderar la llamada Cruzada Popular en el año 1096, una gran peregrinación espontánea y armada que a finales del siglo XI avanzó desde Francia en dirección a Tierra Santa. Su nombre era Pedro el Ermitaño, aunque también es conocido como Pedro de Amiens. Fue un sacerdote católico que nació en el Reino de Francia, en la localidad de Amiens en 1050. Su nombre, en francés, es Pierre l'Ermite. La estructura de este nombre ha llevado a algunos lingüistas franceses a tratar al ermite como un apellido más que como un título. Hasta el día de hoy existen dudas respecto a su origen y familia. Según algunos autores, era hijo de Renaud l'Ermite de Auvernia y de Ali de Montaigne, de Picardie. Otros afirman que era miembro de la familia l'Ermite de Auvernia en los Países Bajos. En 1095, Pedro el Ermitaño aseguraba que Jesucristo se le había aparecido en la iglesia del Santo Sepulcro y le había entregado una carta, en donde se le ordenaba reunir a los cristianos para liberar su ciudad santa. Según esta versión, Pedro se había dirigido al emperador bizantino Alejo I y al propio Papa, a quienes había convencido de la necesidad de una cruzada a ultramar. Existen diferentes fuentes que difieren respecto a si es que estuvo presente o no en el concilio de Clermont. Más allá de la posible presencia de Pedro, el concilio de Clermont marca un antes y un después en la historia. Convocado, a finales de 1095, por el Papa Urbano II, junto a 300 clérigos, se acuerda declarar la guerra a los musulmanes para recuperar la Tierra Santa de Jerusalén. Según la tradición del pueblo de Huy, Pedro el Ermitaño, tras el llamado a la guerra por parte del Papa, comenzó inmediatamente a predicar. Pedro pronto saltó a la fama como un revitalizador emocional, causando que miles de siervos y campesinos tomaran con entusiasmo la cruz a sus órdenes, en parte debido a las promesas que hizo, como lo es la salvación eterna. Con su ascético aspecto, la figura del ermitaño inspiraba fervor allí por donde pasaba. El cronista Guillermo de Nogent, que lo conoció en persona, asegura que llevaba una túnica de lana que dejaba al descubierto los tobillos, y tenía por encima de ella una capucha, pero llevaba los pies desnudos. Pese a su humilde aspecto, o precisamente gracias a él este hombre, en parte por su reputación y en parte por su prédica, reunió un ejército muy grande conformado por las personas más humildes de la Europa medieval. Sus prédicas por Francia y Alemania impulsaron a muchos campesinos y sus familias a abandonar sus hogares para buscar la salvación espiritual, formando una cruzada popular que iba contra la voluntad expresa de Urbano, quien solo quería soldados profesionales y no civiles que entorpecieran la marcha. Guillermo de Nogent menciona en su crónica cómo Pedro se apoderaba de villas y ciudades a su paso. Lo vimos pasar por pueblos y ciudades difundiendo sus enseñanzas. Todo lo que hacía, o decía, parecía casi divino. Incluso había quienes le arrancaban pelos a su mula para conservarlos como reliquias. Gracias a la capacidad de movilización de masas de Pedro, a lo largo de la primavera se fueron reuniendo en Francia y Alemania cientos de partidas cruzadas, que sin esperar a los príncipes, iniciaron su marcha hacia Tierra Santa antes de la fecha fijada por el Papa. Su composición era extremadamente heterogénea, incluyendo desde una banda de 1000 campesinos alemanes que seguían un ganso y una cabra supuestamente poseídos por el Espíritu Santo, hasta hombres de armas dirigidos por nobles empobrecidos como Walterio el Indigente o el conde Emicho de Leinigien. Esta parte de la primera cruzada también fue conocida como la Cruzada Popular. Pedro el Ermitaño organizó y guió a los pobres como un grupo de peregrinos santos y espiritualmente purificados que, supuestamente, serían protegidos por el Espíritu Santo. Pedro no entrenó a su ejército ni le proporcionó armas ni alimentos.
Igualmente, hubo dentro de sus filas algunos soldados y nobles que sí estaban bien armados. El líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa Urbano II, encargó a Pedro que dirigiera una peregrinación armada a Jerusalén. Antes de emprender su expedición militar, Pedro recibió permiso del patriarca Simeón II de Jerusalén. Pedro pudo reclutar soldados de Inglaterra, Lorena, Francia y Flandes. Pedro el Ermitaño llegó a Colonia, Alemania, el Sábado Santo, el 12 de abril de 1096. En este lugar, las filas de Pedro estuvieron involucradas en las masacres de Renania contra civiles adherentes a la religión judía. Uno de los motivos fue a causa de que los campesinos no disponían de demasiado efectivo con el que emprender su viaje, y en su fanatismo buscaron solucionar este problema a través del colectivo más odiado de sus ciudades, los usureros judíos. Al igual que en la actualidad, los judíos en la Europa medieval eran odiados por diversos motivos. Para empezar, los pauperes no perdonan el exclusivismo de los judíos, su presunción de ser los únicos destinatarios del favor divino, el orgullo que les priva a ellos de su condición de sujetos de la redención universal. Además, ellos eran los supuestos descendientes de aquellos que crucificaron a Cristo, por ello, los hebreos eran un blanco tan válido para la furia cruzada como los propios musulmanes. Prontamente, se desencadenó una oleada a ambas orillas del Rin, en las que miles de judíos fueron asesinados. Las estimaciones del número de muertos varían entre 2.000 y 2.800 civiles. Las juderías de Magnuncia, Espira, Colonia y Worms fueron arrasadas y sus habitantes masacrados sin piedad, mientras saqueaban sus casas en busca de fondos. Algunos eclesiásticos como el obispo de Worms intentaron proteger a los perseguidos, llegando este último a acogerlos en su propio palacio. Un gesto valiente que de poco sirvió cuando las hordas irrumpieron en su interior, obligando a los judíos a convertirse o perecer. Cabe aclarar que, si bien algunos hombres de las filas de Pedro estuvieron involucrados en estas masacres, los mayores responsables de tan horrendo crimen fueron las agrupaciones del conde Emicho, quienes previamente poseían la mala fama de ser extremadamente salvajes, violentos y crueles frente a la población civil. Una vez completada la masacre y con las arcas llenas de oro judío, los fanáticos seguidores de Pedro, unas 30.000 personas aproximadamente, emprendieron la marcha hacia Oriente a principios de junio, divididos en 3 columnas mandadas por Emicho, Gualterio y el propio Pedro. Obligados a ir por tierra por los prohibitivos precios que pedían los navegantes italianos, los cruzados seguirían el Danubio, cruzando el reino de Hungría hasta Belgrado, punto en el que tomarían la antigua vía Diagonalis romana que les llevaría hasta Constantinopla. Sin embargo, en su camino hacia Constantinopla, Pedro y sus seguidores comenzaron a experimentar dificultades. En sus pasos por tierras húngaras, el rey húngaro Colomán, si bien era cristiano, no se fiaba demasiado de la hueste de exaltados, en donde figuraban los hombres de Pedro. Por ello, les puso una escolta militar para asegurarse de que pagasen los suministros y de que no se dedicasen al saqueo. La banda de Gualterio logró llegar hasta Belgrado sin problema alguno. Los carniceros del conde Emicho, quienes llegaron después de Gualterio y Pedro, comenzaron con los asesinatos y robos en cada pueblo que cruzaban. Rápidamente, fueron destruidos en batalla por el ejército del rey húngaro, quien no soportó el comportamiento animalesco de Emicho y sus filas. Y en cuanto a Pedro, este vivió ciertas dificultades en la ciudad de Segum. El gobernador de esta localidad, asustado por el tamaño del ejército de Pedro, había decidido endurecer las regulaciones en una de sus fronteras, en donde se dirigía el clérigo. Al comienzo no hubo problema alguno, pero, ocurrió una disputa sobre la venta de un par de zapatos que, en contra de los deseos de Pedro, escaló y terminó convirtiéndose en un motín. La ciudad fue atacada y la ciudadela fue asaltada. Esto provocó el fallecimiento de 4.000 húngaros, y el robo de muchas provisiones. Tras este trágico acontecimiento, el 26 de junio de 1096, el ejército de Pedro pudo cruzar el río Sava. Una vez llegado el ejército a Belgrado, este repitió su andanza y prendió fuego a la ciudad y la saqueó. Después de atravesar la ciudad de Ni, se dirigieron hacia Sofía, donde fueron atacados en el camino por soldados bizantinos, en modo de represalia por las fechorías realizadas por los desposeídos en su camino a Tierra Santa. El ejército de Pedro sufrió grandes pérdidas. Perdieron una cuarta parte de su ejército.
Sin embargo, llegaron a Sofía el 12 de julio de 1096. Tras su llegada a Constantinopla a finales de julio de 1096, el emperador bizantino Alejo I de Comneno no estaba muy satisfecho con su llegada, ya que, junto con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Oriental, el patriarca Nicolás III de Constantinopla, ahora debía ocuparse del cuidado y sustento de la gran hueste de pobres. La llegada de la andrajosa hueste fue una decepción para los bizantinos, pues en vez de un ejército de caballeros se encontraron, en palabras de la princesa Ana Comnena, con una muchedumbre de gente desarmada que superaba en número a los granos de arena y a las estrellas, llevando palmas y cruces en sus hombros. La mayoría carecía de armas, otros se habían llevado las herramientas, enseres de la casa y ganados, como si se tratara de un corto viaje. Saqueaban las aldeas y robaban el ganado por el camino para alimentarse, por lo que los gobernantes de las regiones por las que pasaban se vieron obligadas a darles suministros o a usar la fuerza para librarse de ellos.